Imagina esto. Estás de pie en el atrio de mármol de la villa de un senador en Roma. A finales del siglo I.A.C., el aire está perfumado con pétalos de rosa triturados, cuya fragancia yace agria bajo el calor de las lámparas de aceite. Los esclavos se apresuran en silencio por los suelos de mosaico, colocando copas de plata llenas no de vino, sino de un líquido ámbar mezclado con extrañas resinas traídas de Oriente. El murmullo de las voces latinas resuena bajo techos pintados, puntuado por el suave punteo de una lira. Para un extraño, esta reunión podría parecer otra velada de banquetes romanos, el celebrado convivium de la élite gobernante. Pero esto no es una cena. Estás a punto de entrar en el mundo oculto de las asambleas más oscuras del Senado. Orgías no de amor ni de placer, sino de poder, humillación y profanación ritual. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de crueldad y depravación, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera pulsar ese botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me asombra cómo estas historias nos conectan a través del tiempo y el espacio, unidos por la curiosidad hacia las sombras del pasado. El mundo romano se construyó sobre el espectáculo. Gladiadores muriendo en la arena, criminales clavados en cruces, generales desfilando con cautivos encadenados por las calles. Pero lo que ocurría a puertas cerradas entre el círculo íntimo del Senado era mucho más perturbador, porque revelaba no el teatro público del poder, sino su motor privado. Cronistas como Tácito y Suetonio, aunque escribían con cuidado para evitar el escándalo, dejaron fragmentos de testimonio que hablan de noches en las que los hombres más poderosos de Roma se reunían no para gobernar, sino para destruir. Eran orgías en el sentido más literal, rituales de violación sagrada, modelados en los ritos báquicos que la República había intentado suprimir. En el 186 A.C., el Senado prohibió las bacanales, temiendo sus ceremonias nocturnas secretas en las que hombres y mujeres eran atados, embriagados y forzados a un frenesí sexual. La razón oficial fue el peligro de conspiración contra el Estado. Pero en verdad, lo que aterrorizaba al Senado era que la gente común había descubierto el mismo mecanismo oscuro de poder que los senadores explotarían después en privado: la transformación del sexo en dominación y de la dominación en una forma de sacrificio. Imagina descender a una de estas cámaras. Las antorchas chisporrotean, proyectando sombras que reptan como insectos por los muros de mármol. En el centro de la sala se alza un lecho de banquete, pero no está destinado al ocio. Los cuerpos son forzados sobre él, despojados, atados de muñecas y tobillos con cuerdas teñidas de carmesí. Un senador, con el rostro brillante de aceite, levanta una copa a Júpiter y vierte vino sobre la boca de la víctima hasta que se ahoga. Este acto, obsceno pero cuidadosamente coreografiado, borra la línea entre la libación y el ahogamiento. La élite reunida ríe, una risa seca y cruel, porque el cuerpo sufriente que tienen delante ya no es humano a sus ojos. Es una ofrenda, un receptáculo sobre el que inscribir su autoridad. Juvenal, el satírico romano, escupe en uno de sus textos sobre nobles que convierten sus salones en templos de inmundicia, donde las matronas se vuelven rameras y los muchachos son sacrificados en los lechos en lugar de en la arena. Sus palabras, escritas con veneno, no son mera exageración. Rastros arqueológicos, inscripciones grabadas en las paredes de villas suburbanas, muestran figuras atadas y penetradas, a veces acompañadas de invocaciones a Venus Libitina, una fusión de la diosa del amor y la diosa de la muerte. Estas orgías no eran simples excesos, eran rituales de inversión, donde la pureza se convertía en suciedad, donde el alma era aplastada bajo el peso del cuerpo. Los antropólogos las llamarían más tarde el reino de lo profano disfrazado de sagrado. En la lógica romana, humillar era dominar, y dominar era alimentar la máquina social que exigía pruebas constantes de superioridad. Los senadores no buscaban placer, buscaban evidencia de que su poder era ilimitado, que podían profanar cuerpos tan fácilmente como provincias,
que podían convertir la carne humana en banquete tan casualmente como reducían ciudades conquistadas a cenizas. Los sonidos de estas reuniones no eran suspiros de intimidad, sino gritos de violación. Testigos describen gemidos ahogados por mordazas, el golpe de la carne, la risa de hombres ebrios no de vino sino de crueldad. Los suelos, mosaicos que antes representaban cacerías mitológicas, se volvían resbaladizos de sangre y semen, sustancias que los romanos consideraban las esencias gemelas de la vida. Mezclarlas en el suelo no era accidente. Era una parodia del sacrificio, una libación profana destinada a atar a los participantes en una culpa compartida. Plinio el Viejo, escribiendo en el siglo I que menciona con asco que ciertos nobles se deleitaban mezclando semilla con la sangre de los sacrificados, llamándolo el verdadero banquete de Saturno. No es metáfora. Saturno, el dios que devoraba a sus hijos, era invocado como patrón del exceso y la inversión. En su nombre, los senadores actuaban como dioses de universos en miniatura, consumiendo y destruyendo, convencidos de que la república, o luego el imperio, se sostenía gracias a su disposición a borrar los límites. Lo más aterrador es que estos actos no estaban ocultos a todos los ojos. Los esclavos observaban, forzados a participar, su silencio asegurado por el conocimiento de que sus lenguas podían ser cortadas si hablaban. Algunos eran asesinados después, sus cuerpos arrojados a letrinas. Para los senadores, esas muertes eran irrelevantes, meras ofrendas a Dis Pater, señor del inframundo. El cuerpo y el alma se reducían a moneda, una deuda pagada en carne por el privilegio de sentarse entre los gobernantes de Roma. En estas cámaras, una verdad se hacía clara. En Roma, el poder no se debatía simplemente en el Senado ni se mostraba en el foro. Estaba grabado en los mismos cuerpos de los vulnerables, y los senadores, envueltos en púrpura, demostraban su supremacía no solo con leyes y legiones, sino con el horror de la degradación ritualizada. Cuanto más te adentras en este mundo, más comprendes que estas orgías no eran noches aleatorias de indulgencia, sino teatros cuidadosamente construidos de poder. Tenían un guión, un orden de actos y hasta una teología que justificaba los horrores cometidos entre esas paredes. Para los romanos, el cuerpo era a la vez vaso sagrado y recurso desechable. Era moneda en una sociedad edificada sobre la conquista. Dar o tomar carne era afirmar rango, y el rango era la verdadera religión del Senado. Suetonio, en sus vidas de los Césares, apenas podía ocultar su repugnancia al describir cómo emperadores como Tiberio y Calígula adaptaron los excesos senatoriales a una escala imperial. Tiberio, escribe, mantenía a muchachos y muchachas entrenados para arrastrarse entre sus muslos, llamándolos pececillos. Calígula, más descarado, exigía que los senadores entregaran a sus esposas e hijas a sus cámaras, a veces obligándolos a presenciar cómo se desarrollaba la humillación ante sus propios ojos. No eran aberraciones, eran extensiones de los mismos rituales que el Senado practicaba desde hacía tiempo en privado. El Senado no se limitaba a legislar el poder, lo representaba en carne, sangre y violación. La antropología de estos actos revela una simetría aterradora. En la religión romana ordinaria, el sacrificio era la vía de comunicación con los dioses. Un animal sin mancha, desangrado en un altar, sus entrañas leídas en busca de augurios. En los banquetes ocultos del Senado, el cuerpo humano reemplazaba al cordero o al buey. Pureza y suciedad se colapsaban en una sola cosa. Un cuerpo virgen, valorado por su limpieza simbólica, podía ser desgarrado y ensangrentado como ofrenda burlesca a Venus Libitina. Por el contrario, el cuerpo de una prostituta, considerado contaminado, podía ser elevado y entronizado, alimentado con uvas y vino, tratado como una parodia de diosa antes de ser derribado y profanado. Esta inversión convertir lo sagrado en profano, y lo profano en sagrado era la esencia de su poder. Cicerón, en sus discursos, insinúa la existencia de hombres de alto cargo que cometen actos en la oscuridad que, si se expusieran a la luz, llevarían a la ruina de la República. No describe los detalles, pero su silencio grita con fuerza. Estos hombres utilizaban el secreto como arma. Al unirse a través de la corrupción compartida,
creaban redes más fuertes que la ley o el juramento. Ser testigo o participante era ser cómplice, y la complicidad era la cadena más fuerte que Roma podía forjar. Imagina el momento en que las jarras de vino se vacían y las antorchas se apagan. La risa se ha apagado en murmullos. Ahora comienza el segundo acto, más oscuro que el primero. Un esclavo, elegido por su belleza, es atado de pie contra una columna. Se vierte aceite sobre su cuerpo, no para calmar, sino para hacerlo brillar, para convertir cada línea de la carne en espectáculo. Los senadores se turnan no por pasión, sino por deber cada acto observado, cada humillación contabilizada. El cuerpo se convierte en un libro contable, registrando deudas de vergüenza y poder. Cuando el cuerpo se derrumba, roto o sin vida, es arrastrado a un lado, a veces mutilado como remate. El silencio que sigue no es culpa, es reverencia. Creen haber tocado algo más allá del placer, algo más cercano al reino de dioses y sombras. Tácito escribe con amargura que la clase dirigente de Roma engordó tanto con el vicio como con el tributo. Relata senadores que, tras ordenar masacres en el extranjero, regresaban a sus casas para buscar diversión en juegos de crueldad contra sus propios hogares. Una anécdota cuenta de un senador que obligó a un grupo de cautivos a copular como animales mientras el Senado estallaba en aplausos. El acto se enmarcaba como una lección de dominio. Así como Roma subyugaba provincias, también los individuos debían subyugar cuerpos. El horror no reside solo en los actos en sí, sino en la lógica que los sostenía. Roma era una sociedad donde el sacrificio público de animales y gladiadores ya estaba normalizado. Las orgías secretas del Senado eran el gemelo oculto de ese teatro público. Uno afirmaba a los dioses, el otro afirmaba a los senadores como dioses. La crueldad era deliberada. Al profanar las fronteras más íntimas de la existencia humana, demostraban que no existía frontera alguna. Casi puedes olerlo ahora. La mezcla de incienso, sudor, semen, sangre y vómito, espesa en el aire viciado. Las antorchas titilan, el humo se adhiere a las bóvedas. En algún lugar una lira pulsa una nota disonante, y a través de todo, los senadores permanecen sentados, envueltos en togas con bordes púrpura, sus anillos brillando, sus expresiones serenas. Para ellos, esto no es horror, es orden, es Roma. Lo sagrado y lo profano se encuentran en una grotesca parodia de religión. En el foro, los senadores juraban ante los dioses, levantando su mano derecha hacia Júpiter. En la villa oculta, esas mismas manos se usan para desgarrar, golpear y profanar. El juramento se convierte en acto de violación. El altar se convierte en cuerpo. La libación se convierte en derramamiento de sangre sobre el mármol. Para los participantes, esto creaba un vínculo terrible. Compartir tal obscenidad era cargar con los secretos de todos. Ningún hombre podía acusar a otro sin acusarse a sí mismo. Era un senado de silencio, sellado por la culpa ritual. Los antropólogos lo llaman la economía de la contaminación. Al cruzar colectivamente las fronteras de la pureza, el grupo se vuelve intocable. Cualquiera de fuera podía acusar, pero carecía de pruebas. Cualquiera de dentro estaba condenado por complicidad. Y sin embargo, no todas las voces callaron. En sus sátiras, Juvenal escribió que las noches del Senado son más oscuras que el Tártaro, y sus banquetes más vergonzosos que los ritos de Cibeles. Su repugnancia es palpable, pero su testimonio también es evidencia. Porque incluso mientras los romanos veneraban la virtud en mármol y bronce, susurraban sobre el vicio en las sombras. Era un secreto a voces, uno que todos conocían pero pocos se atrevían a nombrar. Para cuando amanece, la villa apesta a antorchas apagadas y vino derramado. Los esclavos arrastran los cuerpos vivos o muertos, poco importa. Los senadores se lavan las manos en jofainas de agua perfumada, las mismas manos que firmaban decretos y condenaban ejércitos a la muerte. Emergen en la mañana romana como si nada hubiera ocurrido. La ciudad despierta, el foro se llena, y las leyes se debaten en tonos solemnes. Pero tras cada palabra flota el hedor de la noche,
un fundamento oculto de sangre y degradación sobre el que descansaba la República, y luego el imperio. A medida que la República se derrumbaba y los emperadores ascendían en su lugar, los rituales ocultos del Senado no desaparecieron, se metastatizaron, convirtiéndose en armas en manos de hombres que no solo dominaban el Senado, sino el mundo entero. Lo que alguna vez fueron banquetes privados de humillación se transformó, bajo la autoridad imperial, en teatros de terror donde el propio emperador dictaba el guión. La maquinaria sagrado-profana de la dominación ahora irradiaba desde un solo trono, y los emperadores la manejaban sin restricción. Calígula es recordado como el emperador loco de Roma, y sin embargo gran parte de lo que hizo fue una amplificación de prácticas que los senadores ya habían normalizado. Suetonio relata que Calígula invitaba a senadores a cenar con él y luego los obligaba a ver cómo se acostaba con sus esposas, devolviéndolas despeinadas y sangrantes, burlándose de la expresión de vergüenza de sus maridos. Esto no era un vicio privado. Era la humillación elevada a teatro público. Ser forzado a ver a la propia esposa profanada por el emperador era ser despojado de la dignidad masculina, de la autoridad política y de la identidad humana de una sola vez. En Roma, el cuerpo de una esposa era más que carne. Era símbolo de linaje y honor. Calígula convirtió ese símbolo en herramienta de aniquilación, mostrando al Senado que su sangre le pertenecía. Y no se detuvo con las mujeres. Suetonio susurra sobre muchachos arrastrados a las cámaras, sobre el emperador besando sus cuellos en público, sobre familias obligadas a entregar hijos a su lecho. Tácito, siempre moralista cuidadoso, enmarca estas anécdotas como evidencia de la decadencia de Roma. Pero su repugnancia confirma la verdad antropológica de fondo. Los gobernantes de Roma habían convertido el sexo en un escenario de sacrificio. El cuerpo del niño, de la esposa, del propio senador, todos se transformaban en altares donde se inscribía el poder imperial. La lógica de la inversión sagrada alcanzó nuevas profundidades bajo Nerón. Su infame Domus Aurea, la Casa Dorada, era más que un palacio. Era una máquina ritual. Suetonio describe banquetes donde los techos llovían perfumes y flores, donde los lechos giraban para revelar actores ocultos, donde los invitados comían hasta desplomarse, y sin embargo, bajo la opulencia se escondía el horror. Juvenal se burla en una sátira de que Nerón se casó con un muchacho, castrado y vestido de novia, llamándolo Sabina, una grotesca parodia del matrimonio sagrado. Este niño, Esporo, fue exhibido ante el Senado en atuendo nupcial, besado en ceremonias públicas, tratado como emperatriz. No era una broma, era dominación. Al transformar a un niño castrado en esposa, Nerón invirtió cada valor romano: masculinidad, fertilidad, linaje y matrimonio mismo. El Senado, obligado a mirar y aplaudir, quedó implicado en el sacrilegio del emperador. El patrón antropológico aquí es inconfundible. En Roma, la religión era el pegamento de la sociedad. El matrimonio era sagrado. El sacrificio era sagrado. El linaje era sagrado. Al profanar cada uno en grotescas parodias, los emperadores no se entregaban meramente a la perversión. Reafirmaban el poder absoluto. Si el emperador podía rehacer el matrimonio, podía rehacer la ley. Si podía reescribir los límites del cuerpo, podía reescribir los límites del Estado. Su exceso era una teología política, prueba viviente de que nada, ni lo sagrado ni lo profano, estaba por encima de él. Imagina el espectáculo en el salón de banquetes de Nerón. Las antorchas brillan contra muros dorados, sus llamas reflejadas en espejos de bronce pulido. Humo perfumado se enrosca hacia arriba, mezclándose con el hedor del sudor y el miedo. En el centro, un muchacho con velo nupcial tiembla, sus ojos vacíos, sus labios pintados de rojo. Los senadores se sientan rígidos, la vista baja, los cuerpos congelados entre el horror y la complicidad. No pueden protestar. Protestar es morir, así que comen, sus bocas masticando pavo real asado mientras sus almas se pudren en silencio. Y aún así, Roma perduró. Domiciano, que gobernó después del caos de Nerón y las guerras civiles, es recordado por Suetonio como un hombre de paranoia y crueldad.
Sus banquetes secretos se hicieron famosos. Cenaba a medianoche, en salas pintadas de negro, iluminadas solo por lámparas funerarias. Cada invitado encontraba su nombre grabado en una lápida colocada ante su plato. Muchachos desnudos pintados de blanco servían la comida. La atmósfera era de nigromancia escenificada, como si cada senador presente fuese ya un cadáver asistiendo a su propio funeral. El emperador entonces iniciaba actos de violación sexual en ese teatro funerario, convirtiendo la muerte en espectáculo, la profanación en ritual. Los senadores reían nerviosos, pero muchos se marchaban temblando, seguros de que su muerte real estaba cerca. Esta grotesca puesta en escena de muerte y sexo no fue casual. Era una invocación deliberada de la paradoja sagrado-profana. Cenar en un salón de lápidas, ver cuerpos profanados bajo lámparas funerarias, era borrar la línea entre vida y ultratumba, entre cuerpo y fantasma, entre alma y podredumbre. Domiciano, al orquestar esos ritos, se declaraba amo de ese límite. Solo él decidía quién viviría, quién moriría, quién sería avergonzado y quién sería perdonado. Los cronistas antiguos se horrorizan ante estas descripciones, pero preservan los suficientes detalles para que vislumbremos el terror. Plinio el joven escribe de noches en que los senadores salían pálidos, como si hubieran sido arrastrados desde el mismo inframundo. Marcial, el satírico, disfrazaba su repugnancia con ingenio, ridiculizando los festines de Domiciano como banquetes de huesos y sangre. Puede sonar poético, pero el miedo era real. No eran metáforas. Eran eventos en los que los hombres más poderosos del imperio se reducían a participantes temblorosos en un teatro de humillación. Los antropólogos dirían que estos rituales escenificaban el colapso de categorías, vida y muerte, masculino y femenino, sagrado y obsceno. En ese colapso, el emperador se posicionaba como único centro estable, el eje en torno al cual giraba el universo. Soportar su banquete era confesar que todas las categorías podían invertirse a su voluntad, y que la élite romana vivía y moría a merced de sus profanaciones. El horror es acumulativo. Empiezas a ver que no eran historias aisladas de gobernantes enloquecidos. Eran el resultado inevitable de un sistema en el que el poder se medía por la capacidad de profanar. Lo que comenzó como orgías privadas en villas senatoriales se convirtió en rituales estatales escenificados por emperadores. Rituales donde la violación se volvió ley y la humillación se volvió gobierno. La línea entre el altar sagrado y el lecho sexual, entre el templo y el salón de banquetes, entre el sacrificio del buey y el sacrificio de un niño, todo se disolvió en un único y aterrador continuo. Y aún así, Roma se llamaba a sí misma civilizada. A medida que estos rituales de humillación se extendían desde las cámaras del Senado hacia los palacios de los emperadores, comenzaron a envenenar el propio tejido de la sociedad romana. Lo que ocurría en los salones de mármol de la élite se filtraba a la vida de los ciudadanos comunes, no por imitación, sino por miedo. Porque cuando senadores y emperadores se ataban entre sí por la culpa compartida, el resto del imperio era arrastrado con ellos. El ciclo de inversión entre lo sagrado y lo profano se convirtió en el motor oculto del poder romano, y sus consecuencias fueron devastadoras. La vida familiar en Roma, celebrada en mosaicos e inscripciones como pilar del orden, se vaciaba en silencio. El matrimonio debía ser un vínculo sagrado, una unión bendecida por los dioses domésticos, los lares y penates. Pero en la práctica, las esposas eran piezas de cambio, monedas en el mercado político. Un senador podía regresar de un banquete sabiendo que su esposa había sido violada por el emperador frente a sus propios ojos, y sin embargo sonreía a la mañana siguiente en el foro, fingiendo que nada había ocurrido. Protestar no solo era peligroso, era antirromano. El silencio se convirtió en el acto supremo de complicidad. En ese silencio, el hogar romano, el fuego sagrado del lar, se transformaba en un escenario de miedo. Los hijos de la élite tampoco estaban a salvo. Juvenal ironizaba con amargura. El hijo de un senador nace para el sacrificio, no para la herencia. Era una cruel verdad. Los varones podían ser convocados a un banquete y no regresar jamás. O peor aún, regresar rotos.
con la dignidad arrancada de un modo que ninguna toga podía ocultar. Las hijas no eran esposas en espera, sino fichas de trueque, cuerpos convertidos en moneda en la economía secreta de la corrupción. La familia romana, supuesta base de la República y luego del Imperio, se transformó en un altar donde el Estado esculpía su autoridad. La religión misma se infectó. Los dioses de Roma, Júpiter, Venus, Marte eran invocados en templos con solemnidad ritual, pero en las orgías ocultas de la élite sus nombres eran profanados, invocados como patronos de la violación. Venus dejó de ser la diosa del amor y se convirtió en diosa de la dominación. Marte ya no era el dios de la guerra honorable, sino de la violencia sexual. Saturno, el devorador, se volvió el patrón no nombrado de la inversión. Presidía las noches en que los senadores devoraban la dignidad de sus iguales como Saturno había devorado a sus hijos. Invocar a los dioses en esos rituales no era adorarlos, sino vaciarlos de sentido, transformar el orden divino de Roma en una parodia. La verdad antropológica es brutal. Cuando una sociedad profana sus propios símbolos sagrados, destruye el marco que le da significado. Los romanos comunes sentían el peso de esa profanación de maneras más visibles. Escasez de grano, corrupción y guerras interminables eran justificadas como necesidades divinas, mientras emperadores y senadores banqueteaban en el sacrilegio. Los ciudadanos que abarrotaban templos en festivales comenzaron a susurrar sobre presagios cometas ardientes, temblores, pestes. Para ellos, los dioses estaban airados, y con razón. Quizá no conocían los detalles de las orgías senatoriales, pero percibían la corrupción que supuraba desde el corazón del poder. El historiador Tácito escribió que nunca fue Roma más próspera en apariencia, ni más podrida en su alma. Sus palabras cortan como una cuchilla, desnudando la ilusión de mármol y ley para mostrar la pestilencia debajo. Incluso el sacrificio público fue distorsionado por los rituales privados de profanación. Cuando un buey era degollado en el foro, cuando sus entrañas eran examinadas en busca de augurios, el pueblo no podía evitar pensar en los rumores, que en los palacios imperiales, los cuerpos humanos eran tratados de la misma forma. El sacrificio animal debía mantener la pax deorum, la paz con los dioses, pero la élite ya había burlado esa paz, convirtiéndola en herramienta de crueldad. Toda la estructura de la religión romana se erosionaba bajo la teología privada de la violación practicada por sus gobernantes. ¿Y qué decir del propio Senado, antaño guardián de la tradición y la virtud? Se transformó en un teatro de máscaras. Senadores que por la noche habían participado en actos indecibles, hablaban al día siguiente de leyes y justicia con solemnidad. Sus discursos sonaban huecos, sus votos dictados por miedo y culpa. Cicerón había escrito que el Senado era el alma de Roma, pero para el siglo I esa alma estaba corrupta, dividida entre la dignidad de mármol del foro y los lechos manchados de sangre de los banquetes. La institución que había sostenido a Roma se convirtió en el recipiente de su propia desintegración. Los antropólogos hablan de deuda y sacrificio como pilares gemelos de las sociedades arcaicas. En Roma, el Senado transformó la violación sexual en una forma de deuda. Participar era contraer una deuda de silencio, una complicidad que jamás podía saldarse. Negarse era arriesgarse a la exclusión, al exilio o a la muerte. El sacrificio no era solo de animales o enemigos conquistados, sino de la propia dignidad, de la esposa, de los hijos, del alma. Las orgías senatoriales no eran entretenimiento, eran la maquinaria de la deuda política, asegurando que ningún senador pudiera permanecer aislado, que todos quedaran atrapados en la red de corrupción compartida. Piensa en el precio psicológico. Imagina a un senador regresando a casa tras una de esas noches. Se baña en agua perfumada, frotándose la piel hasta enrojecer, pero no logra borrar la mancha. Su esposa lo observa con ojos vacíos, sabiendo lo ocurrido. Sus hijos se encogen ante su contacto, intuyendo la corrupción. Y sin embargo, al día siguiente viste la toga y entra en la curia, alzando la voz en alabanza al emperador, en lealtad a Roma. Eso no es lealtad, es supervivencia. El precio de sobrevivir es el silencio.
y el silencio corroe el alma con el tiempo. Esta corrosión se extendió hacia afuera. Las legiones, antaño columna vertebral del poder romano, se convirtieron en mercenarios más leales al oro que a Roma. Los soldados escuchaban rumores de senadores festinando en la obscenidad mientras ellos sangraban en las fronteras. Su lealtad flaqueaba. El pueblo, antes orgulloso de su república y luego maravillado por la majestad del imperio, empezó a hundirse en el cinismo. El pan y circo los distraía, pero bajo las risas del anfiteatro anidaba la amargura. Percibían la podredumbre, aunque no supieran nombrarla. El horror de las orgías senatoriales no se confinaba a esas salas. Se filtraba en cada capa de la vida romana, corroyendo familia, fe, política y ejército por igual. Al profanar los límites más íntimos de la humanidad, la élite había profanado los cimientos mismos de su civilización. El imperio aún se erguía. Sus monumentos brillaban al sol. Sus ejércitos marchaban sobre continentes. Pero bajo ese resplandor, había una oscuridad que crecía con cada noche de violación ritual, con cada juramento roto, con cada cuerpo sacrificado al hambre del poder. Roma parecía eterna, pero en verdad ya estaba pudriéndose por dentro. Imagina el imperio en su apogeo. Templos de mármol brillando bajo el sol mediterráneo, acueductos cruzando valles, legiones marchando en perfecto orden. Para el mundo exterior, Roma parecía inmortal, una ciudad de orden y de leyes, pero tras la fachada, dentro de las villas de los senadores y de los palacios de los emperadores, la podredumbre se extendía. Lo que comenzó como inversiones privadas de lo sagrado, hacia el siglo II se había convertido en una cultura de corrupción tan arraigada que ni siquiera los dioses parecían capaces de contenerla. Los rituales ocultos de degradación ya no eran aberraciones, eran Roma misma, tejidos en su ADN político. Para tiempos de Cómodo, la corrupción había alcanzado el propio anfiteatro. El emperador descendía a la arena disfrazado de gladiador, obligando al Senado a aclamar sus victorias fingidas. Ya no bastaba con profanar en privado. La profanación se había vuelto política pública, un espectáculo imperial. El historiador Casio Dión, senador él mismo, escribió con amargura que Cómodo nos redujo a todos a esclavos de su crueldad, burlándose de nosotros mientras lo aplaudíamos como niños. Era el mismo patrón que hemos rastreado desde las villas de la República hasta los banquetes de Nerón. Instituciones sagradas convertidas en teatro obsceno, el cuerpo ya fuera de esclavo, senador o emperador transformado en altar de humillación. El tema antropológico es inconfundible. En toda sociedad, lo sagrado define los límites de lo que no puede ser violado. En Roma, las orgías del Senado borraron sistemáticamente esos límites. La familia se convirtió en mercado, el matrimonio en parodia, el sacrificio en profanación. El alma fue consumida por el cuerpo, y el cuerpo consumido por el poder. En esa inversión, Roma vació sus propios cimientos, porque una vez que una sociedad declara que nada es sagrado, todo se vuelve desechable, incluso ella misma. Las consecuencias se hicieron visibles. La fe en las instituciones se desplomó. El Senado, corazón de la República, se convirtió en una cámara hueca, demasiado cómplice para resistir a los emperadores. Las legiones, enterándose de la decadencia de sus gobernantes, vendían su lealtad al mejor postor. El pueblo, anestesiado por el pan y circo, dejó de creer en los dioses y en sus líderes. Lo que quedaba era una cáscara, monumentos sin significado, rituales sin fe, leyes sin justicia. Los cronistas de la decadencia, como Amiano Marcelino en el siglo IV, describen una Roma obsesionada con el espectáculo, ahogada en lujos, incapaz de defenderse. Escupe con desprecio que los nobles contaban los días solo por sus banquetes, sus esposas por sus joyas, sus hijos por sus depravaciones. Su disgusto no es solo moral, es existencial. Vio, como debemos ver, que la erosión de lo sagrado destruyó la capacidad de Roma para sobrevivir. Cuando los godos marcharon hacia Italia, cuando los vándalos saquearon la ciudad, el imperio que había dominado el mundo se derrumbó no con un grito de desafío,
sino con un suspiro de decadencia. Piensa en el simbolismo. En el 410 d.C., cuando los visigodos de Alarico atravesaron las murallas, no solo saquearon oro y joyas, sino los símbolos sagrados del imperio. Los templos fueron despojados, los hogares profanados, los cuerpos abandonados en las calles. Fue una invasión externa, pero el terreno había sido preparado siglos antes. Dentro de los salones de mármol del Senado, Roma ya se había profanado a sí misma. Los bárbaros solo completaron la tarea. Los antropólogos recuerdan que las culturas viven y mueren según los límites que mantienen entre lo sagrado y lo profano. Cuando esos límites colapsan, la sociedad se devora a sí misma. Las orgías secretas del Senado no eran entretenimiento. Eran la anulación ritualizada de esos límites. Al humillar esposas, hijos, esclavos e incluso a sí mismos, los senadores proclamaban que nada era intocable, nada sagrado, y en esa proclamación se encontraba la condena de Roma. Ahora, considera la advertencia. Nos gusta pensar que estamos lejos de Roma, más ilustrados, más humanos. Nos horrorizamos al imaginar a senadores riendo mientras los cuerpos eran profanados en los lechos, o a emperadores obligando a aplaudir su grotesco teatro. Pero pregúntate, ¿de verdad hemos escapado de la lógica romana de la profanación, o simplemente la hemos disfrazado? Mira nuestra política, donde la humillación es moneda. Mira nuestro entretenimiento, donde la violencia y la degradación se consumen como placer. Mira nuestras instituciones, donde la corrupción se esconde tras rituales vacíos. Roma nos enseña que, una vez que lo sagrado se profana por poder, no hay retorno fácil. El descenso es lento, pero implacable. Imagina esto. Una sociedad que ríe mientras sus líderes profanan la verdad, que se adormece con espectáculos mientras sus cimientos se agrietan, que trata los cuerpos como mercancías y el alma como irrelevante. No estás mirando a la Roma antigua, estás mirándonos a nosotros, en un espejo sostenido a través de 2 milenios. Tácito escribió que los gobernantes de Roma creaban un desierto y lo llamaban paz. Podríamos decir que crearon una orgía y la llamaron civilización. Los templos de mármol, las legiones, las leyes, todo se construyó sobre cimientos de silencio, complicidad y profanación. Ese silencio pudrió a Roma desde dentro hasta que se derrumbó en polvo. Antes de cerrar, deja que esta imagen se asiente. Las cámaras ocultas del Senado, los suelos resbaladizos de sangre y vino, senadores envueltos en púrpura riendo mientras los cuerpos colapsan ante ellos. Afuera, el pueblo aclamando gladiadores en la arena, inconsciente de que la misma lógica de sacrificio que mata a hombres en la arena está consumiendo a sus gobernantes en privado. Y sobre todo el imperio extendiéndose de Britania a Egipto, aparentemente eterno, pero ya muerto por dentro. La lección es simple, pero aterradora. Ningún imperio cae en un día. Cae en silencio, en complicidad, en la risa de hombres que creen que nada es sagrado. Las orgías secretas de Roma no fueron solo noches de depravación, fueron presagios. Nos recuerdan que las civilizaciones no se pudren por invasión externa únicamente, sino por la profanación de sus propias almas. Así que, al apartarte de estas sombras del pasado, pregúntate, ¿qué consideramos hoy sagrado? ¿Y cuánto tiempo puede resistir cualquier sociedad una vez que lo olvida?